Josefo y Eusebius, historiadores de primera mano, es decir, personas que vieron la flagelación, dijeron lo siguiente acerca de víctimas que pasaron por flagelación. Sus entrañas quedaban expuestas hasta dejar los huesos al descubierto. Eusebio dijo esto: las propias venas y arterias quedaron al descubierto e incluso las entrañas más profundas y los órganos internos quedaron expuestos a la vista. Y después de esa horrenda flagelación, hacían que sus víctimas cargaran el patíbulo o la viga vertical de la cruz. Esta viga podía pesar 75 a 125 libras y se las amarraban en los brazos de sus víctimas que apenas habían pasado por esa flagelación. Sus espaldas están abiertas, están en estado de shock por todo la pérdida de sangre. Y hacían que sus víctimas, amarradas como un animal, como una bestia, pasaran por toda la ciudad para humillarlos delante de todo el pueblo. Y ya las víctimas, llegando a su destino, llegando al lugar, estas víctimas eran o amarradas, pero usualmente clavadas de manos o muñecas en la cruz. Las víctimas, cuando eran clavadas en la cruz, eran clavadas inclinados hacia el frente. Con un propósito lo hacían. Pero las manos hacia arriba y ellos inclinados hacia enfrente. Y esto lo que causaba era un dolor insoportable en los músculos de la víctima, que se sentía como un calor, como un ardor en todos sus músculos. Y entraban en un estado de shock o en un estado que sentían como un relámpago pasar por todos sus músculos. Este se llamaba causolagia. Pero también eran clavadas de sus pies. Les doblaban sus rodillas y clavados sus pies. Otra vez, para que las víctimas quedaran inclinadas. El propósito de poner la víctima inclinada era que la víctima tenía que morir de asfixiación, o como se dice, asfixia, perdón. El propósito, mis hermanos, de crucificar a alguien no era matarlo, era humillarlo, era torturarlo. En una cruz desnudo. Inclinados, lo que pasaba es que con sus brazos hasta arriba y el pecho inclinado, ellos podían inhalar, pero ya no podían exhalar porque estaban inclinados. Y lo único que podía hacer la víctima para poder exhalar era poner fuerza en sus pies, empujar arriba donde esos clavos están insertados, o jalarse arriba con sus brazos para poder respirar una vez más. Esto, mis hermanos, causaba un dolor insoportable, donde muchas de sus víctimas, cuando morían, no morían de, ¿cómo dijeron otra vez? Asfixia. Pero también muchos morían por un roto
o el corazón se les rompía de tanto dolor. Pero los romanos perfeccionaban ese método, donde ellos podían hacer que sus víctimas pasaran horas y si no días clavadas en una cruz. Era un acto de misericordia cuando un romano venía con un marro, con un mazo, y le quebraba las rodillas a la víctima, porque lo que hacía cuando le quebraba las rodillas era que ya la víctima no podía jalarse arriba, ya no podía empujarse arriba para respirar, sino que se sofocaba más rápido ahora. Esta muerte no era para criminales comunes como Publio, que era un ciudadano romano. No, eran para lo peor de lo peor, para los peores seres humanos, para los enemigos de Roma, para los asesinos, para los violadores, para los esclavos. Sin embargo, un día, un hombre santo, perfecto, justo, fue clavado en una cruz. Y este hombre es el hombre que te quiero predicar en el día de hoy. Su nombre es Cristo Jesús. Y Él pasó por la flagelación donde en su piel y su cuerpo fue partido. Pasó por la humillación, y no solamente humillación, todos sus amigos lo negaron, lo abandonaron. Uno lo traicionó. Le escupían en su cara y le decían: ¿tú eres el rey de los judíos? ¡Sálvate! ¡Sálvate! Y en una cruz, como un vil criminal, fue clavado en un lugar llamado Gólgota. Gólgota, arameo, latín, Calvaria o Calvario, que significa el lugar de la calavera. Y cuando Él en esa cruz estuvo clavado, cuando Él no podía respirar, suelta un clamor hacia el cielo. Y en este clamor Él dice: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En este momento, las palabras de David en este salmo que acabamos de leer se cumplieron. Yo quiero que leamos otra vez este salmo, porque a primera vista no le notamos algo, pero leámoslo otra vez. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué está tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo, pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios.
No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como el león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descontullaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Durante la flagelación, el versículo 14 se cumplió. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descontullaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. En la humillación, el versículo 7 se cumplió. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Cuando tomaron sus ropas y echaron suerte sobre ellas y le dijeron: este es el rey de los judíos, se cumplió el versículo 17. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. No nos equivoquemos, mis hermanos. Este salmo, aunque fue escrito por David, lo que acabamos de leer son las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Calvario. Lo que acabas de leer es lo que Jesús clamó, es lo que Jesús pensó. Todo esto, aunque David lo escribió, Jesús lo sintió verdaderamente. Me duele mi corazón porque me duele saber que mi Señor pasó angustia física y sus huesos le fueron quebrados. Y cómo sentía que su interior se derretía. Cómo se burlaron de él. Y no solamente se burlaron de él, pero todos lo negaron. Aquellos que dijeron: Señor, te seguiremos hasta el final del mundo, lo negaron. En ese momento, cuando él fue clavado y cuando él clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lo más sorprendente de eso, mis hermanos, en verdad no es el dolor físico que sintió Jesús, aunque sí sintió el infierno en su carne. Lo más sorprendente de eso y lo que le dolió más y la angustia que sufrió nuestro Señor era que el Padre judicialmente le dio la espalda. Y la ira del Padre fue derramada sobre él en ese momento, porque le plació al Padre quebrantar a su siervo. Prestemos atención otra vez, ¿por qué? En el versículo 1, 2 y 3, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de mis palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Versículo 3, pero tú eres santo. Alabado sea nuestro Señor. Tú eres santo.
tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Y esperaron en ti nuestros padres, ellos esperaron y tú los libraste. Tú, Señor, eres santo. Mis hermanos, para poder entender por qué podemos agarrar esto, que era un método de tortura, era una herramienta horrorosa, y la podemos poner aquí en esta pared, en medio de esta iglesia. Primero tenemos que entender la santidad de Dios. Para poder entender por qué era necesario que nuestro Señor de gloria pasara y sufriera todo eso, es primero necesario entender la santidad y la justicia de Dios. En el día de expiación, en el día de Yom Kippurín, en lo que se conoce como Levítico capítulo 16, después de que le sacan la sangre al animal por la expiación de los pecados, hay una ordenanza en el versículo 27 que cuando ya se acaba ese holocausto, se agarra ese cuerpo de animal, su piel y su carne y su estiércol, y se saca afuera del campamento. Afuera del campamento. No donde está el tabernáculo, afuera. Y se quema. Se quema. Se erradica. Porque el simbolismo era que se tenía que quemar como una señal de erradicación del pecado completo. Delante de Dios no puede haber pecado. Dios es santo. Él no tolera pecado y ni puede dejar ningún pecado pasar por alto. Y se tenía que quemar ese cuerpo, esa piel y ese estiércol. Y de la misma manera nuestro Señor Jesucristo, en sus viajes de evangelio, en sus viajes de rescate, la vista era siempre llegar hacia Jerusalén, hacia la ciudad, hacia el corazón de Israel. Y cuando en Jerusalén fue llevado, fue acusado, tampoco lo pudieron matar adentro de la ciudad. No, lo tuvieron que sacar afuera de los muros de la ciudad, a Gólgota, al lugar de las calaveras, donde la ira de Dios, el fuego consumidor de Dios, se derramó en Cristo Jesús y lo consumió en ese momento. Le plació al Padre castigar a su Hijo. ¿Por qué? Porque Él es santo. Porque en ese momento, Cristo Jesús tomó todos tus pecados, tomó todos mis pecados, pasados, presentes y futuros, y los pagó por completo en Calvario. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 11 nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cuando Cristo clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, verdaderamente sintió el abandono del Padre, porque en ese momento Cristo se volvió en maldición, en el más maldito de todos, sin haber cometido pecado. En ese momento se hizo pecado. ¿Por qué nosotros podemos tomar esta cruz y ponerla aquí como algo de que gloriarnos? Porque esta cruz ahora lo que nos enseña no es tortura, no es muerte, nos enseña esperanza. Ustedes se han preguntado por qué en ese día que mataron a nuestro Señor Jesús
de todos los días, ese día en especial lo llamamos Viernes Santo o Good Friday? ¿Por qué en el día más oscuro podemos llamar ese día santo? Es una pregunta. ¿Por qué? Porque aunque en ese día se cometió el crimen más asqueroso de todo el mundo, la redención más grande del universo fue cumplida en ese día. Y por medio de la sangre del Cordero, tú y yo podemos tener entrada ante un Padre Celestial que ahora no nos ve como pecadores, pero nos ve como santos, hijos e hijas del Dios Altísimo. Pero no nos equivoquemos, mis hermanos, en ese día no fueron los romanos quienes crucificaron a Jesús, no fueron los judíos, no fue yo, no fuiste tú, no fue el enemigo, porque hay muchas personas que dicen el enemigo crucificó a Jesús. No, el Padre crucificó a su Hijo. ¿Por qué? Porque su propósito era comprar una novia limpia, lavada con la sangre del Cordero, para Él mismo. Tú eres la novia de Cristo Jesús. Qué privilegio y qué honra. El Evangelio es salvación. No hay otra manera, no hay otra razón, no existe otro propósito para vivir. Es el Evangelio en Cristo Jesús. El hombre sin Cristo, aunque respira, está muerto. No tiene propósito su vida. Pero nosotros, Iglesia de Cristo Jesús, los que vivimos en Él, ahora también decimos, estoy muerto junto con Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entiende que la crucifixión, lo que acabas de decir, no es algo sencillo. Por eso el reino de los cielos lo arrebatan, los conquistan, ¿los qué? Los valientes. Si hay alguien que quiere vivir una vida cómoda, si hay alguien que todavía quiere vivir a su manera, el Evangelio no es para ti. El Evangelio son para aquellos que arrebatan el reino de los cielos. Porque dicen, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y la vida que antes vivía, ahora la niego. Es basura. Ahora lo único que quiero es estar con mi Señor. Es negarse a sí mismo, igual como Cristo se negó. Es morir a sí mismo, igual como Cristo murió. Es desechar nuestros deseos, igual como Cristo desechó esos deseos de no ir a la cruz. Pero no hay mayor privilegio que sufrir los padecimientos de Cristo. Todavía no ha hecho ese sticker de bumper para los carros. No, yo he visto Juan 3:16. Yo he visto todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero hasta el día de hoy todavía no miro un sticker que dice es un privilegio sufrir los padecimientos de Cristo Jesús. Pero iglesia, sí que lo es. Te quiero llevar a Filipenses capítulo 3, versículo 7. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Filipenses capítulo 3, versículo 7 nos dice,
Este es el apóstol Pablo hablando. Pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Alabado y glorificado sea su nombre. El Evangelio nos habla del fracaso absoluto del hombre. Yo no puedo hacer nada por mi salvación, ni tú puedes hacer algo por tu salvación. Lo único que tú traes a los pies de Cristo es tu pecado. Pero Dios, por su gran amor, de 100, de 1000, de millones, te escogió a ti personalmente. Te escogió a ti entre muchos, entre tantos, con un propósito, a vivir los padecimientos de Cristo Jesús. Como dijo el apóstol Pablo, lo que era antes era basura. Ya no. Ahora es tiempo de seguir adelante a la meta final, a Cristo Jesús. Por eso el Evangelio lo arrebatan los valientes. Gracias a Cristo Jesús, por medio de su sangre, por medio de esas heridas, Él abrió un camino mejor, un camino excelente hacia el Padre. Quiero que entiendas un punto. Cuando antes tú vivías en el mundo y pecabas, ese pecado, Cristo lo pagó. Cristo lo sufrió en su espalda como una llaga. Cristo lo sintió en sus manos en esos clavos. Cristo derramó sangre por ese pecado. Ahora, aunque ya somos justificados y aún le fallamos, ese pecado también Cristo lo pagó por completo. Y lo sintió en su cuerpo. Lo sintió en su ser. Jóvenes, escúchenme ahorita. Tal vez ahorita piensen que es muy temprano para rendirle su vida a Cristo. Tal vez piensen que ahorita el mundo, los amigos y todo ese rollo es de lo máximo. Cristo Jesús pagó por tu pecado. ¿Sabes cuál es el mensaje del Evangelio? Esperanza. Perdón por todos tus pecados. Que si te arrepientes y pones tu confianza en Cristo Jesús, Él te da paz y vida eterna. Él, que no tenía ninguna necesidad de morir,
le fue necesario morir por nosotros. Y en el día de hoy, aquellos que todavía viven en pecado, si hoy tú no tienes esperanza, si hoy tú dices, si yo me muero, ¿en dónde? ¿Cuál será mi lugar final? Si no sabes, estás en problemas. Pero hoy Cristo Jesús te ofrece perdón absoluto de todos tus pecados. Ahora, mis hermanos, ahora tenemos un mejor lugar. Ahora tenemos una mejor ciudad celestial. Ya no miramos este mundo es pasajero. Y como decíamos en la mañana, todo lo de este mundo, incluso tus amigos, tus amistades, incluso las personas más cercanas de ti, te pueden traicionar en un momento. Pero Cristo Jesús nunca te abandona. Cristo Jesús no te da la espalda. Él abrió sus manos en señal de que vinieras hacia Él si estás cansado y cargado de todos tus pecados. Y ahora ya no estamos afuera como los perros, sino estamos adentro en la gloria del Dios triuno. Te quiero llevar a un capítulo más. Hebreos capítulo 13, versículo 11. Hebreos capítulo 13, versículo 11. Miren lo que nos dice el autor del libro de los Hebreos y reflexionemos con la prédica de hoy. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a Él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Aleluya. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Porque Cristo Jesús fue victorioso en Calvario. Él merece la honra, la gloria, la acción de gracias por los siglos de los siglos. A Él sea toda autoridad y todo dominio. Incluso en la meta final, incluso allá cuando estemos allá en la morada celestial. Y cuando se te entregue tu corona, siervo fiel, me fuiste fiel en todo. Esa corona se la tiraremos a los pies de Cristo. Porque solo Él merece la honra y la gloria. La vida debe de ser Cristo. El vivir debe de ser Cristo. El morir debe de ser Cristo. Nuestro ser debe de ser Cristo. Nuestro evangelio debe de ser Cristo. Nuestra proclamación debe de ser Cristo. Cristo lo es todo. Si tú no tienes esa esperanza en el día de hoy, ruego, te exhorto, encuentra a Cristo Jesús. Es la mejor decisión que puedes tomar. Este mundo es un mundo cruel. Es un mundo lleno de pecado. La vida se acaba así. Y los que pensaste que eran tus amigos, no.
Entiende algo, todas las personas que están a tu lado un día morirán. No puedes poner tu esperanza en alguien que está a tu lado. No puedes poner tu esperanza en un trabajo. No puedes poner tu esperanza en tus obras. Tu esperanza debe de estar clavada en Cristo Jesús. Y porque Él murió, nosotros también morimos. Pero porque Él vive, nosotros un día viviremos. Dije que quería acabar con este, pero no, mejor voy a acabar con el que más me gusta. Romanos 8. Cuando un predicador les dice, ya mero acabo, es mentira y se debe de arrepentir. Si fuera por mí, leeríamos todo el capítulo 8, pero empecemos desde el 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso es lo malo, eso es lo bueno. Todo nos ayuda a bien. Esto es a que los conforme a su propósito son y amados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las otras cosas? ¿Entiende esto, iglesia? Tal vez ahorita estás pasando una situación mala. Tal vez ahorita no, pero en un futuro sí. Tal vez ahorita no entiendes el propósito de muchas cosas. Pero si aquel que entregó a su Hijo no lo escatimó, es más, lo entregó por completo a nosotros, ¿no te dará todas las otras cosas también? ¿No será Él fiel en su palabra en glorificarte un día? En levantarte de los muertos y estar a su lado. 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para eso vivimos y para eso moriremos. Ponte de pie. Démosle gracias al Señor Todopoderoso, que derramó su sangre preciosa por nosotros.
siendo gente inmunda y pecadora, Él puso sus ojos en nosotros y nos escogió, nos llamó, nos justificó y nos ha glorificado. Pero si ahora no tienes paz con Dios, no tienes esa paz, esa certeza de que si hoy te mueres, no estarás en paraíso. Te digo algo. Solamente Cristo Jesús puede dar esperanza. Solamente en Cristo Jesús hay vida. Él es el camino. Él es la puerta. Él es la luz. Él es la sal. Él es el buen pastor. Él es la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por Él. Hoy es día que le entregues cuentas a Él. Recíbelo como tu Señor y Salvador. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y cúmplase en nosotros. Líbranos, Señor, de toda tempestad y toda tentación y del día malo. Perdona nuestros pecados y también ayúdanos a perdonar los pecados de nuestros enemigos y nuestros transgresores. Aquellos que nos persiguen y que nos humillan y que nos odian. Señor, déjanos tener paz. Limpia nuestros corazones para poder ir y predicarles el evangelio a ellos. Darnos, Señor, el pan de cada día, sabiendo que Ebenezer, hasta aquí me has ayudado. Hasta el día de hoy no nos has abandonado. Y tu palabra, como la que acabamos de leer, nos dice que nunca nos abandonarás, Señor. Esa es la promesa en que nos anclamos, que tú estarás con nosotros hasta el final del mundo. Que nos quiten la vida, que nos falte el pan, que nos falte todo, pero que nunca nos falte Cristo Jesús. Padre, yo te pido ahora por aquellos que necesitan recibirte como tu Señor, como su Señor y Salvador. Te pido, Señor, que limpies sus corazones. Te pido, Señor, que tú los recibas como hijos e hijas del Dios Altísimo. Escribe sus nombres en el libro de la vida. Perdona todos sus pecados y que el Espíritu Santo los redarguya de todo mal. Y que se unan a la iglesia, el cuerpo de Cristo Jesús. Pero Padre, también ahora te damos gracias por el sacrificio tan grande que hizo Cristo Jesús por nosotros. Damos gracias, Señor, por esa preciosa sangre que fue derramada y que nos ha limpiado. Señor, cuida nuestros caminos, que nunca desmayemos, que todos lleguemos a la meta final. Pero Padre Santo, los que tú tienes que limpiar y sacar de tu iglesia, hazlo, para que la obra siga adelante. Nosotros no dependemos de ningún gobierno ni de ninguna persona, dependemos en absoluto del Hijo, Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a vivir esos padecimientos que Cristo Jesús también padeció. Para que cuando lleguemos a ese día final, igual como el gran apóstol Pablo, podamos decir: he peleado la buena batalla, terminé mi carrera, ahora solamente me espera la gloria eterna. Señor, ayúdanos hasta que tú nos lleves, hasta que tú nos llames a cuenta o hasta el día que tú regreses. Pero te pedimos, Señor, que regreses pronto. Sí, Señor Jesús,
Regresa pronto por tu iglesia, porque es mejor estar en tus atrios que en este mundo de perdición. Te pido ahora también por los jóvenes, por los niños. Cuida de sus mentes y a su tiempo tú llámalos, Padre. Llámalos al arrepentimiento. Cuida de ellos. Levanta predicadores, evangelistas y maestros que lleven el evangelio, que lleven el mensaje de salvación para que tu reino sea expandido a todo rincón de la tierra. Y que solamente sea toda la gloria, toda la honra, todo dominio y toda autoridad, toda alabanza y toda adoración a Cristo Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén y amén.